Yo, Shalom Akim, como siempre, dando toda alabanza y gloria a Yahweh Bashim Shai, Bahasham Racha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo, doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a la elección, empezando con el 144,000, y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas, Shalom y Yahweh Bashim Yahushai Barakatham. Yahweh es el nombre del Padre y Yahweh Shai es el nombre del Mesías. Right? Y en esta lección vamos a entrar en Salmo 110. Y acabo de leer este salmo y me inspiró a nomás brevemente explicarlo. Es ¿cómo lo digo? Es una perla. No es algo básico, right? No, normalmente nos gusta entrar en las cosas básicas porque mayoría de nuestros seguidores son hermanos que apenas van entrando o no tienen tantos años en la fe, right? So normalmente hacemos lecciones para los nuevos hermanos, pero esta lección es un poquito más profundo, right? Y entra en el Mesías Yahweh Shai. So, David aquí anda profetizando y hablando acerca de su Señor, right? Que es quien, el Mesías Yahweh Shai. Yahweh Bashim Shai, mediante que esto sea edificante. Y otra cosa que quise mencionar, porque acabo de recordarme de una conversación que tuve con los hermanos de mi campo acerca de nuestro español. Right? Esta semana que pasó, right, después del campo fuimos a cenar, varios hermanos, estaba el hermano Dawadah, Shapar, el hermano Gopar, Yaikwab y yo. Y nomás estábamos hablando de que, para que ¿cómo lo digo? Perdónenme, hermanos, no tengo las palabras ahorita, pero básicamente estábamos hablando de nuestro español, que no es elocuente. A veces decimos las cosas al revés. Y es normal porque nuestra lengua principal es el inglés. Okay, nuestro español es algo que hemos practicado. No es algo que, nuestros padres hablan español o fuimos criados en hablar español, pero no es algo que avanzamos en, porque vivimos en Babilonia. El inglés es nuestra lengua que usamos diario, y nomás estábamos hablando de que para que uno no se ofenda y para que uno piense que todavía somos los hombres del Señor, Yahweh Bashim Shai tiene que estar tratando con ustedes. Alright, porque a veces nos miramos ridículos porque antes, mucho, especialmente cuando empezamos el campo de español, nos miramos como un montón de bestias brutas porque simplemente estábamos tratando a lo mejor de nuestra habilidad con el español que teníamos en ese tiempo para nomás empujar la palabra. Y mucha gente se burlaba de nosotros, porque los dejaban en el comentario. Hey, tú, ese vato que apenas puede hablar español, cambien el orador, porque este vato aquí no sirve para nada, no le entiendo ni madres. So con buena razón dijeron eso, porque el español no era algo que estábamos utilizando diario en esos tiempos. Ahora un poquito más, nos hemos practicado, sabemos un poquito más. Hermanos nos han ayudado, nos han corregido. Alright, Yahweh Bashim Shai tiene que estar con ustedes para que no se ofendan con la forma como hablamos y el español que usamos. Right, so al fin del día, porque el Señor todavía va a reunir su elección
aunque sus profetas sean elocuentes o no. Y no más quise mencionar eso porque me dio risa ahorita, man. You know. But anyway, Yahweh Bashem hace mediante que no tenga sentido lo que... Cuando yo hable en español, ojalá que no sea confuso para ustedes, hermanos. Y hay que empezar. No, perdónenme por hablar demasiado. But anyway. Este Salmo 110 y 1. Y vamos a leer esto en la Reina Valera porque en la NTV no lo dice como debe. Dice aquí, Salmo de David, Salmo 111. Yahweh, que es el Padre Celestial, dijo a mi Señor. Y aquí, primero lo vamos a leer y luego lo vamos a explicar. Yahweh dijo a mi Señor, alguien que es superior a David, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí ese versículo dijo mucho en pocas palabras. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Eso vamos a parar ahí y regresar a 1. Porque este capítulo entra en el Mesías, Yahawashi. Aquí dice Yahweh, que es el Padre Celestial, dijo a mi Señor, alguien que es superior al rey David, porque aquí David es rey. ¿Quién es sobre David? Obviamente Yahweh, pero ¿quién es este otro Señor? Yahweh, el Padre Celestial, que es el número 1, el Padre Celestial, dijo a mi Señor, alguien superior a David, y esa persona es Yahawashi. Aquí Yahweh le dijo al Mesías, al Señor de David, siéntate a mi diestra, que ahí te da el detalle de que está hablando de Yahawashi. ¿A quién más se le fue dado esa bendición de que se iba a sentar a la diestra del Padre Yahweh? Yahawashi. Let me see. Un segundo. Y esa lección yo creo que quizás dure... esto no va a ser corto. Porque ahorita ya hay un montón de preceptos que andan viniendo a mi mente. Un segundo. Perdónenme, hermanos. Lucas 1 y 31 en la Reina Valera. Actually, no, hold up. Eso lo voy a agarrar después. Sí, 5. Hechos 5 y 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios Yahweh antes que a los hombres. El Dios, Yahweh,
el poder de nuestros padres levantó a Yahushai, el Mesías, right? El Yahushai del tribu de Judá, de la nación de Israel, a quien ustedes matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Actually, no. Slack. Yo pensé que iba a entrar en Yahushai sentándose a la mano derecha de Yahweh. Eso fue otro, perdón. 41. Yep. Es este, perdón. Mateos 22 y 41. So, en realidad, ok, Salake. Regresando a Salmo 110 y 1, de nuevo, Yahweh me dijo a mi Señor, y aquí el rey David, ya obviamente está hablando no obviamente, pero está hablando del Mesías, pero aquí está David hablando de Salomón, su hijo. Ok, so Yahweh dijo a mi Señor que el Señor de David era su hijo, right? Porque su hijo Salomón era el Mesías en la reencarnación. Por eso dije en el principio que esto no es una lección básica. Esta lección es para los hermanos que han estado en la fe por un tiempo, que entienden la reencarnación, no la profecía. Ok, so Yahweh dijo a mi Señor, que es Salomón, right, que es superior a David porque él es el Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y bien rápido, antes que lea Mateos 22, nomás quiero enseñarles algo bien rápido, right, de que Yahushai es Salomón en la reencarnación. Mateos 1 y 1. Libro de la genealogía de Yahushai, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo es posible de que el Yahushai sea hijo de David y hijo de Abraham al mismo tiempo? Porque hay algo que se llama la reencarnación. Esta vida que tenemos no es la única que hemos vivido en este mundo. So, cuando el Señor Yahweh Bashim Yahushai nos manda a la tierra, right, cuando nuestros padres tienen sexo y construyen este cuerpo terrenal para que nuestro espíritu habite en esa casa, crecemos, vivimos nuestro tiempo aquí en la tierra y cuando morimos regresamos al mundo espiritual donde habita el Padre Yahweh, los ángeles y los otros espíritus. ¿Para qué? Para recibir juicio por las obras buenas y malas que hayamos hecho en el mundo, y luego, después de un tiempo, el Señor nos regresa a la tierra y ese ciclo sigue continua. So, así es como Yahushai puede ser o era hijo de Abraham y el hijo de David. So, aquí te está dando las reencarnaciones o las vidas que nuestro Señor Yahushai vivió. So, él era Isaac y él era Salomón. Por eso ahorita estamos leyendo de que Salomón iba a recibir la bendición de estar a la diestra del Padre Yahweh. Ok. So, aquí establece de que Yahushua es Isaac y que Yahushua es Salomón. Ahora vamos a Mateos 22 y 41, y aquí Yahushua va a mencionar ese mismo salmo
110. Dice, estando juntos, well, actually, let me see, maybe voy a leer esto en la NTV. Aquí dice, esta parte dice, ¿de quién es el hijo del Mesías? 41. Entonces, rodeado por fariseos, Yahushua les hizo una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Right, porque nuestra gente en este tiempo, principalmente los tribus de Judá, Benjamín y Leví, sabían de que el Mesías iba a salir de la línea del rey David, porque fue escrito. ¿Ok? Dice, ¿quién piensa del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David, porque entendían las profecías acerca del Mesías. Dice, Yahushua le respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba, right, en Salmo 110, hablaba bajo la inspiración del Espíritu? So David estaba profetizando, right, porque el Espíritu Santo estaba en él para decir estas palabras. Right? So no fue por la voluntad humana de que él escribió ese salmo. Llama al Mesías mi Señor. Pues David dijo, right, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Dice, nadie pudo responderle. A partir de entonces, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas, right? Porque fue demasiado profundo. Porque, en pocas palabras, aquí Yahushua está diciendo, Salomón es el Mesías. All right? Y Salomón, indirectamente, Yahushua está diciendo que él es Salomón. Porque Yahushua dijo que él es el Mesías cuando caminó la tierra hace 2000 años. Right, so hay que leer eso una vez más. Right, 43. Yahushua le respondió entonces, ¿por qué David, mientras hablaba, bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Right, en el Salmo 110. Pues David dijo, el Señor Yahweh le dijo a mi Señor, al Mesías su hijo, que es Salomón, porque Salomón es el Mesías Yahushua en el pasado, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Y eso se le fue dicho solamente al Hijo de Dios Yahushua. Hasta que pueden leer eso en Hebreos 1. Right, que claramente hay una separación entre los ángeles y el Hijo de Dios Yahushua. Porque te dice que Yahushua se le fue dado un nombre sobre todo. Obviamente no sobre el Padre Yahweh, pero Yahushua es sobre todos los ángeles. Porque ningún de los ángeles se le fue dicho, tú eres mi hijo y siéntate a mi diestra. ¿Ok? So el Señor me dijo a mi Señor, right? Yahweh le dijo a mi Señor, a su hijo Salomón, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y la simple respuesta es porque Salomón es Yahushua. Ok, no importa que el David sea rey, en el espíritu Salomón es sobre David, porque es el hijo de Yahweh. Y Pablo en 1 Corintios 11 te dice que el número 1 es el Padre Yahweh. El que sigue después en rango es Yahushua. Y luego el rey David y el resto de la elección, el 144. Y luego la mujer y los hijos. Esa es la orden celestial. Ok, aquí en lo terrenal, esta vida no cambia el rango de los cielos. So por eso David
llamó a Salomón su propio hijo, su Señor. Porque en el Espíritu, el Espíritu reconoció el rango verdadero de Salomón. All right? Y vamos a continuar en Salmo 110, ahora que tenemos esos preceptos y ahora tenemos entendimiento. Yahweh, Salmo 111, Yahweh dijo a mi Señor Salomón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Right, y eso se va a cumplir en estos últimos días, cuando Yahweh Bashmiel le dé poder a los siervos, a los profetas de Yahweh Bashmiel Shai, okay, que ese poder va a venir a nosotros, Yahweh Bashmiel Shai mediante, que seamos esos hombres por medio del Mesías Yahweh Shai. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto todavía está entrando en el Mesías. Right? So Yahweh Shai vino siendo un sacerdote bajo el orden de Melquisedec, que el sacerdocio de Melquisedec vino mucho más antes que el sacerdocio levítico. Por eso Pablo, yo creo que es en Hebreos 7, te dice que Yahweh Shai, aunque él no era del tribu de Leví, claramente es del tribu de Judá, vino siendo un sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Ok, siendo un sacerdote basado en una orden superior, porque el Padre proclamó a su Hijo siendo un sacerdote. All right? So, de nuevo, eso vino mucho más antes de Leví siendo ese sacerdote. Y por eso Yahweh Shai pudo entrar en ese templo, en el mundo espiritual, para dar sacrificio para la nación de Israel. So Yahweh Shai es nuestro sumo sacerdote. El Señor está a tu diestra. Right? Que eso es, entrando en la orden de Melquisedec, esa es otra lección. Y no, porque eso entra en Yahweh Shai, su sacerdocio siendo superior al del sacerdocio levítico, y por esa misma orden de Melquisedec en el reino, cada tribu, los 12 tribus de Israel van a ser, todo hombre en el reino va a ser un sacerdote, gracias a esta orden y el sacrificio de Yahweh Shai. Y no, el sacerdocio va a cambiar. Pero esa es otra lección. Right? Continuando, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Right? Cuando Yahweh se regrese, viene a ser guerra contra el mundo. Va a salvar su elección y conquistar a todos. Dice, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por la cual levantará la cabeza. Right, so,
Right, básicamente tenía más preceptos, pero es todo lo que... Básicamente es el punto de esta lección, nomás brevemente entrando en eso, you know, y si ya Hashem Yahshua me da oportunidad, voy a entrar más en los otros versículos, pero ahorita aquí lo voy a cortar, you know, voy a hacer unas cosas bien rápido y ya Hashem Yahshua hasta la próxima. Kol Halayim La, ya Hashem Yahshua, Shalom.